Cristo solo es nuestro anuncio, nuestra prédica Él será. Siempre a Cristo ensalzaremos, Cristo solo se verá. Que estamos realizando aquí en la Iglesia del Dios Viviente, ubicada en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, en la parte sur del continente americano. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor, porque tú eres santo, santo, santo. Reconocemos, Padre, tu poderío, reconocemos tu majestad, reconocemos que tú eres el Rey de Reyes y Señor de señores, y a ti sea la gloria, Señor, el honor y la alabanza en este día especial. Te ruego, Padre, que bendigas todo lo que vamos a hacer en este culto, Señor, que todo sea para que tu nombre sea glorificado, Señor. Oramos por cada uno de mis hermanos que tenemos participaciones dentro de este culto. Tu gracia, tu misericordia y tu Espíritu Santo, Señor, esté con nosotros, guiándonos. Y oro por la congregación, porque tu Espíritu Santo, Señor, sea ministrando y tocando los corazones de una manera especial en este día, Señor. Te alabamos, Rey, y nuevamente te doy la gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Les invito a abrir sus Biblias, queridos hermanos, en el Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo. Vamos a dar lectura en el capítulo 27. Mateo 27. Y leamos desde el verso 32 hasta el 45. Mateo 27, desde el 32 al 45. Amén.
Leamos juntos. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él, y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Tomen asiento, queridos hermanos. Vamos a escuchar la introducción a las 7 palabras con el pastor Isidoro Ceballos. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, del 1 al 4, leemos lo siguiente. Segunda a Timoteo 4, del 1 al 4, dice Pablo: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgarán a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En el texto que acabamos de leer, observamos, hermanos y amigos, que el apóstol Pablo exhorta al joven pastor Timoteo, teniendo como testigos a Dios y al Señor Jesucristo. Lo exhorta que predique la palabra de Dios para edificar a los oyentes con ella, que al predicar la palabra de Dios redarguya, reprenda, exhorte con toda paciencia y doctrina. Pero, hermanos y amigos todos, ¿qué es predicar la palabra de Dios? ¿No les parece que esta es una pregunta? ¿Qué es predicar la palabra de Dios? Hermanos, predicar la palabra de Dios es exponer, explicar en forma clara y sencilla el sentido, el significado de la palabra de Dios, hacer entender o comprender la palabra de Dios a los oyentes. Y hermanos y amigos, es precisamente esto lo que vamos a hacer hoy
en la predicación de las 7 palabras que Cristo pronunció clavado en la cruz del Calvario. Vamos a exponer, a explicar cada una de las 7 palabras, procurando obtener de cada una de ellas su sentido, su significado, y luego hacer la aplicación práctica del mismo para nosotros hoy. Que Dios de toda gracia, a quien servimos, nos asista con su bendito Espíritu Santo en la realización de este trabajo espiritual, para que seamos obreros de la palabra de Dios, aprobados por Él, que no tenemos nada de que avergonzarnos, porque trazamos rectamente la palabra de Dios. Y asimismo, Dios os bendiga a todos vosotros los que oís esta predicación, y edifique al oír vuestras vidas el comentario y aplicación de las 7 palabras que el Hijo de Dios pronunció clavado en la cruz. Amén. Vamos a escuchar a continuación la exposición de la primera palabra con el pastor Ronald López. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La primera de las palabras mencionadas por Cristo en la cruz del Calvario inicia con una petición dirigida al Padre Celestial. Directamente se dirige al Padre. Al llamar a Dios Padre, Jesús estaba reconociendo y enfatizando algunas cosas. Llama a Dios Padre por ser la primera persona de la Trinidad. Llama a Dios Padre por ser el creador y sustentador de todas las cosas. Llama a Dios Padre por la relación especial que mantenía con Él. Llama a Dios Padre por la cercanía espiritual con Dios. Y producto de esa cercanía tiene la suficiente confianza de hacerle una petición: perdónanos. Cuando hablamos de perdonar, nos estamos refiriendo a no tomar en cuenta las ofensas recibidas. Nos estamos refiriendo a pasar por alto los agravios recibidos. Nos estamos refiriendo a olvidar las palabras hirientes, los insultos, los desplantes, incluso golpes que podamos hayar recibido. Y generalmente estamos dispuestos a perdonar cuando estas ofensas, estos agravios, estas palabras hirientes, estos desplantes, estos golpes están dirigidos a nuestra persona. Pero cuando un padre ve sufrir a su hijo, la reacción es de actuar en defensa de su hijo. Pero Jesús le dice a su padre: perdónalos. ¿Y a quiénes tenía que perdonar el Padre Celestial? En primera instancia se pedía perdón por los soldados romanos que tanto dolor le estaban causando. También ese perdónalos está dirigido a los transeúntes que miraban la escena y se burlaban de él. Unos meneando la cabeza, otros diciendo palabras hirientes, otros desafiándolo con sus palabras. Hacia ellos también estaba dirigido ese perdónalos. En segundo lugar, ese perdónalos era pensando en aquellas personas que habían tramado su muerte física: autoridades judías, fariseos, escribas. Ese perdónalos era tomando en cuenta a todo aquel que había cometido pecado contra Dios. Y la razón que Jesús da al Padre para que los perdonara es porque no saben lo que hacen.
es que el pecado, mis hermanos y amigos, es una ofensa contra Dios. Y son muchos los que cometen pecados sin tomar en cuenta que están infringiendo la ley de Dios y garantizándose un juicio eterno del Padre Celestial. La Biblia nos enseña que todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. Pero ¿qué implicaciones prácticas podemos extraer de esta primera palabra? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una primera implicación práctica podemos extraer es que debemos tener una relación cercana con Dios, que Él sea nuestro Padre. Al llamar Cristo a Dios Padre, está indicando que tenía una relación muy cercana y estrecha con Dios. Era una relación de un contacto día a día. Este tipo de relación que el creyente debe tener con Dios, la de un hijo con su padre. Y es una relación que debe ir construyéndose día a día. No hay forma de mantener una relación estrecha con alguien, con una persona, si no tengo un contacto diario con ella. Pero ¿de qué manera podemos tener una relación estrecha con Dios para que Él sea nuestro Padre? Podemos tener una relación íntima con Dios leyendo las Escrituras. No es posible conocer a Dios y entablar una relación con Él sin conocer su palabra. Al leer las Escrituras todos los días, una porción y meditar en ella, dejará grabado en nuestra mente y nuestro corazón los mandamientos de Dios. También el orar es otra forma de mantener una relación cercana a Dios. Ya no será solamente Dios arriba en los cielos, sino que será Padre Celestial en nuestro corazón. Con lectura de la palabra de Dios y con oración podemos mantener una relación estrecha con Dios. Una segunda implicación práctica es que debemos pedir perdón por aquellos que nos lastiman. Así como Cristo desde la cruz pidió perdón por aquellos que lo crucificaban y se burlaban de Él, así nosotros también debemos pedir por aquellos que nos lastiman. La tendencia humana es buscar retribución de la misma naturaleza. Si tú me haces algo, yo te hago a ti lo mismo. En la medida en que tú me lastimes, yo también te lastimo a ti. En la medida en que tú me ames, yo te amo a ti. La Biblia nos enseña lo contrario. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Esta no es una enseñanza fácil, hay que reconocerlo. No es fácil de cumplir porque va en contra del sentido común de los seres humanos. Somos muy dados a vengarnos por nosotros mismos, pero la enseñanza de Cristo es pedir perdón por aquellos que lo necesitan. Una tercera implicación práctica es que nuestras acciones deben ser coherentes con lo que decimos. Cristo Jesús en sus enseñanzas incluyó el amar a sus enemigos. ¿Y qué clase de maestro sería si no cumpliera sus mismas palabras? ¿No le parece? Esto nos habla que es de alguien que actúa en forma coherente con lo que dice. Nuestras acciones deben ser respaldadas, nuestras palabras deben ser respaldadas por nuestras acciones. Hoy el mundo da un mensaje de engaño. El mundo presenta un mensaje de engaño. Las personas deben engañar y mentir para obtener lo que quieren. Lo que se dice con los labios no es respaldado con las acciones. Los esposos dicen amarse entre sí, mientras coquetean con otras personas. Un comerciante dice cumplir con la ley cuando en realidad los permisos que muestra son falsificados.
Los empleadores están vigilando a sus empleados que cumplan las reglas cuando ellos mismos no las cumplen. Y así hay muchos que con sus acciones no son coherentes con sus palabras. Cristo en esta primera palabra nos enseña que el Dios Salvador debe ser además nuestro Padre Celestial. Y la forma de lograrlo es mantener una relación muy cercana con Él, leyendo su palabra, meditándola y orando cada día. Nos enseña que cuando realmente el Espíritu Santo es quien dirige nuestra vida, podemos incluso perdonar y pedir perdón por aquellos que nos hacen daño. También nos muestra que el creyente debe respaldar con sus acciones sus palabras, si no, de lo contrario serían solo palabras vacías. En esta primera palabra, Cristo se olvida de sí mismo para pensar en los demás. Sigamos entonces el ejemplo y las enseñanzas de Cristo dadas en esta primera palabra dicha desde la cruz del Calvario, y busquemos una relación más profunda con Dios. Perdonemos a quienes nos ofenden y procuremos que nuestros actos honren y glorifiquen al Padre Celestial. Amén. Vamos a escuchar la exposición de la segunda palabra con el pastor Isidoro Ceballos. En el Evangelio según Lucas, leemos en el capítulo 23, el versículo 43. Allí está proyectado, lo leo acá en mi Biblia. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos en Cristo, fíjense, esta palabra, la segunda palabra de Cristo, pronunciada desde la cruz del Calvario, registra 4 sustantivos o 4 nombres. Véanlos conmigo. Lucas 23, versículo 43. ¿Cuáles son esos 4 sustantivos que registra la segunda palabra del Señor? ¿Cuáles son? Jesús, también el ladrón, el paraíso y la promesa. Entonces hagamos el comentario de la segunda palabra en torno a estos 4 sustantivos: Jesús, el ladrón, el paraíso y la promesa. Jesús es el Salvador del mundo, hermanos, pues este es el significado del sustantivo Jesús. Él, para ser Salvador del mundo, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que morir, venir a esta tierra en condición de un ser humano. Él es el Verbo eterno que se encarnó, participando de nuestra carne y también de nuestra sangre humanas, pero sin pecado, dice la Biblia. Él fue engendrado en María por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo la cubrió con su sombra santa y poderosa para evitar la contaminación de pecado en esa circunstancia. Además, para Jesús ser Salvador, tuvo que morir en la cruz por nosotros los pecadores y a causa de nuestros pecados, y resucitar al tercer día de entre los muertos y finalmente ser exaltado a la diestra de Dios en el cielo. Recuerden, para que Jesús pueda ser el Salvador,
tuvo que morir por nosotros los pecadores, por causa de nuestros pecados, tuvo que resucitar de entre los muertos, hermanos. Él tuvo que resucitar de entre los muertos y finalmente ser exaltado a la diestra de Dios Padre, en donde hoy está resucitado. Veamos el segundo sustantivo, el ladrón. Este segundo sustantivo se refiere al malhechor que estaba clavado junto con Cristo en una cruz. Este malhechor, como leemos en la palabra, se arrepintió y creyó en Jesucristo, el Rey eterno, y le pidió por eso que se acordara de él cuando viniere en su reino eterno, el paraíso. Este sustantivo hace referencia a un lugar a donde iban los muertos en Cristo. Desde la antigüedad, la Biblia lo identifica como el seno de Abraham. ¿Se acuerdan ustedes que han leído la Biblia? El seno de Abraham, ¿verdad? Un lugar de gozo, un lugar de paz, de bienaventuranza, lugar a donde fue el espíritu de Lázaro, ¿se acuerdan ustedes? Al seno de Abraham. También es este lugar de bienaventuranza. El apóstol Pablo lo identifica como el tercer cielo. Segunda carta a los Corintios, fíjense. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 12, los versículos 2 hasta el 4. Pablo dice: conozco a un hombre en Cristo, ahí es el mismo, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, noten, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. El seno de Abraham. El apóstol Pablo lo identifica como el tercer cielo o como el paraíso, el lugar donde vive Dios, la casa de Dios. La promesa, el cuarto sustantivo que aparece en la segunda palabra, la promesa. Jesús crucificado le dio esta promesa malhechor: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, después que Cristo murió, resucitó y fue exaltado a la diestra de Dios Padre en el seno de Abraham o paraíso, es el tercer cielo de que habla el apóstol Pablo, lugar donde están ahora y van todos los hijos de Dios desde el Antiguo Testamento. Ahora bien, hermanos, una vez que hemos entendido el sentido de la segunda palabra, ¿qué aplicaciones prácticas nos da la segunda palabra para nosotros hoy, para usted y para mí? Primero, que Cristo, Dios vivo y verdadero, como el Padre Celestial, nos ha dado promesas que son fieles, firmes y verdaderas. Promesa que Él las cumplirá. Dice la Sagrada Escritura que todas, absolutamente todas las promesas que Dios nos ha dado se cumplen única y exclusivamente en Cristo Jesús para la gloria de Dios.
En segundo lugar, que Cristo también para nosotros hoy nos da la promesa de llevarnos a estar con Él en el cielo o en el paraíso. Lean por favor Juan 14, Evangelio según Juan, el capítulo 14, y leemos allí el versículo 3. Juan 14, 3. Dice el Señor: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Se dan cuenta? Si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, o sea, en el paraíso, en el cielo, vosotros también estéis conmigo. Gloria a Dios por esto, hermanos. Tercero, los que mueren creyendo en Cristo, como el ladrón clavado en la cruz, ¿a dónde van? Irán a estar con Cristo en el cielo, en el paraíso, lo cual es muchísimo mejor. Pablo dice: partir y estar con Cristo es no mucho, sino muchísimo mejor. Hermanos en Cristo, ¿por qué estar con Cristo en el paraíso, en el cielo, es muchísimo mejor? ¿Por qué? Porque estar con Cristo en el cielo, allá no habrá lágrimas, no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá clamor, no habrá dolor, sino paz, gozo, bienaventuranzas por toda la eternidad. Amén. A continuación vamos a escuchar la exposición de la tercera palabra con el pastor Ronald López. El Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versos 26 y 27, registra la tercera de las palabras mencionadas por Cristo en la cruz. Juan 19, 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. En dos ocasiones en las Escrituras leemos que Jesús llamó a su madre mujer. La primera ocasión fue cuando se encontraba en una boda y se acercó su madre a solicitar que les ayudara a los anfitriones sobre el vino que se había terminado. Este la miró y le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. La segunda ocasión la hallamos cuando se encontraba en sus últimas palabras en la cruz, muriendo por los pecadores. La tercera palabra de Cristo mencionada en la cruz se la dirige a una mujer y a un hijo, indicando con esto que se debían reconocer como familia desde ese momento en adelante, diciendo: mujer, he ahí tu hijo, y luego diciéndole al discípulo: he ahí tu madre. La mujer era aquella que había sido escogida por Dios para poder ingresar a la humanidad. El hijo era aquel que se identifica comúnmente como el discípulo amado. Y a pesar de las dificultades propias de estar muriendo en la cruz y de experimentar los sufrimientos provenientes de burlas y maltratos, Jesús se desliga de su propia situación para ocuparse de aquellos que quedaban atrás. Notemos la calma y el olvido de Jesús a sí mismo. Notemos también la reflexión y el cuidado humano que tiene con nosotros. Mientras se encontraba en la cruz,
encomienda a su madre al discípulo que más amaba y estableció una nueva relación humana entre ellos. Asimismo, con calma y devoción, el discípulo se hace responsable inmediatamente de lo encargado. El texto griego dice literalmente: el discípulo la recibió entre los suyos, queriendo indicar que la recibió en su propia familia y en su propio mundo. María se convirtió en una parte íntima de la familia de Juan a partir de ese momento. La situación expuesta nos lleva a considerar nuestra propia vida y la relación que tenemos con nuestros padres. Dios en su palabra nos enseña que debemos obedecer y honrar a nuestros padres porque esto es justo y además es un mandamiento que tiene promesa. Pero ¿de qué manera podemos honrar a nuestros padres? Jesús con su vida nos da la pauta para hacer esto. Honramos a nuestros padres cuando los obedecemos. En el Evangelio de Lucas leemos que Jesús se sometía a sus padres. Mire, leamos este episodio. Lo encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, versos 51 y 52. Lucas 2, 51 y 52. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, mire, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Estaba sujeto a ellos. Los niños hebreos aprendían desde muy pequeños que la obediencia a los padres era una parte fundamental en su formación, tanto en su vida social como espiritual. En una época como estos días, en que los hijos quieren independizarse de los padres desde temprana edad, es bueno recordar y recalcar esta verdad. Hijos, obedeced a vuestros padres porque esto le agrada al Señor. Y lo podríamos decir también como decían nuestros mayores, con buena gana y buen modo. Otra forma en que podemos honrar a nuestros padres es viendo por sus necesidades. Al ir creciendo, Jesús obedecía a sus padres terrenales, los amaba y se preocupaba por ellos. Incluso cuando estaba muriendo en la cruz, vemos aquí que encarga a su madre a alguien para que no quede ella desamparada. Hoy en día son muchos los hijos que se deslindan del cuidado de sus padres, explicando que tienen sus propias necesidades. Pero una pequeña ayuda, un cuidado, una llamada telefónica puede hacer mucha diferencia para ellos. También podemos honrar a nuestros padres manteniendo buen testimonio frente a la sociedad, siendo buenos hijos, buenos ciudadanos, buenos empleados, buenos esposos, buenos padres, fieles cumplidores de nuestro trabajo, para que cuando se hable de nosotros se diga, muy seguramente lo aprendió de su padre o de su madre. La idea de honrar, respetar y obedecer a los padres ha empezado a ser una idea en peligro de extinción en el mundo en que vivimos. Hoy se pronuncia un discurso de alejamiento a los padres, de independencia de todo tipo. Y cuando se aboga por mantener el respeto, la obediencia y la honra a los padres, se mira esta idea como retrógrada, autoritaria y pasada de moda. Y es que, mis hermanos y amigos, la desobediencia a los padres es una de las tantas señales que nos encontramos en los últimos tiempos y que la venida de Cristo es cada vez más cercana. Pablo, en una carta a Timoteo, le escribe lo siguiente:
Debes saber también esto, le decía Pablo al joven Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, cuando habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Hijo que me escuchas, ¿cumples tú el mandamiento de honrar a tus padres? ¿Obedeces a tus padres? ¿Los respetas? ¿Velas por sus necesidades? Que el buen Dios nos guíe a seguir el ejemplo de Jesús, que aún en los sufrimientos terribles que se encontraba en la cruz, supo cumplir el mandamiento del Padre Celestial. Amén. Vamos a escuchar la exposición de la cuarta palabra con el pastor Isidoro Ceballos. En Mateo capítulo 27, el versículo 46, leemos: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos en Cristo y amigos todos, en esta palabra pronunciada por Jesús crucificado, el texto registra dos personas vivas presentes. El texto registra a Dios. ¿Y quién es este Dios? Es Dios vivo y verdadero. A diferencia de los dioses paganos, que son ídolos hechos por manos humanas, que aunque tienen todas las partes externas del cuerpo humano, boca, ojos, orejas, narices, manos, pies, garganta, tales imágenes resultan ser muertas, no tienen vida. En cambio, nuestro Dios es Dios vivo y verdadero, y por esto Él habla, Él ve, Él oye, Él percibe, Él palpa, se desplaza de un lugar a otro sin necesidad que lo carguen en sus hombros. Por favor, vamos a leer en el Salmo 115, en el Salmo 115, y vamos a leer aquí desde el versículo, el Salmo 115, versículos del 3 al 8. Salmo 115 del 3 al 8. Le dice la palabra de Dios. ¿Listos? Nuestro Dios, ¿dónde está? En los cielos. Hay muchos que tienen a su Dios aquí en la tierra, en un altar, en una imagen. Pero el Dios suyo, el suyo y el mío está en los cielos. Y este Dios dice: todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos, de los paganos, son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. O sea, son
seres muertos, sin vida. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Araón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Y en la carta a los tesalonicenses, primera carta a los tesalonicenses, leemos en el capítulo 1, el versículo 9. Primera carta a los tesalonicenses 1, el versículo 9. Dice la palabra de Dios, primera a los tesalonicenses 1, 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Y aquí está. Y cómo os convertisteis de los ídolos, ¿a quién? A Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Nosotros, los creyentes en Cristo, no servimos a ídolos, que son dioses muertos y son dioses falsos. Nosotros, los cristianos evangélicos bíblicos, nos hemos convertido para servir ¿a quién? A Dios vivo y al Dios verdadero, porque Él es nuestra ayuda y el escudo que nos protege mientras vivimos en esta tierra. Amén. La otra persona viva presente en el texto es Jesús, el Hijo de Dios. Jesús ahora está clavado en la cruz, muriendo por los pecadores. Sí, Cristo Jesús murió por los pecadores, en lugar de los pecadores, en el puesto que correspondía a los pecadores, es decir, morir en la cruz. Porque nosotros somos los que hemos transgredido la ley de Dios. Hemos incumplido la ley de Dios. Y la ley decía que el que incumplía la ley de Dios debía morir. Sin embargo, el que no incumplió la ley de Dios, Jesús, murió como uno que había incumplido la ley de Dios. Por usted y por mí, que somos los pecadores, porque hemos incumplido la ley de Dios. Cristo está clavado en la cruz, muriendo por los pecados de los hombres. Y aquí la preposición por causa, razón o motivo. La causa, la razón por la que Cristo murió en la cruz fueron sus pecados, los suyos y de los que me están escogiendo, y también los pecados míos. Porque dice la Biblia que Él no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Sin embargo, por los engaños, la mentira, los pecados suyos y míos, por ellos murió Cristo clavado en la cruz. Tengamos presente, y quiero que escuchen esta reflexión, tengamos presentes que Jesús, el Hijo de Dios, escuchen, está muriendo en la cruz como ser humano. Él es el Verbo eterno, encarnado, que ha participado de la carne y sangre humana, pero sin pecado, porque Él es santo, es el santo ser que nació de María, engendrado por el Espíritu Santo y protegido de la contaminación del pecado por el Espíritu Santo que lo cubrió, la cubrió a María con su sombra santa. En tercer lugar, vemos aquí la relación entre Dios y Jesús. ¿Qué dice? Dios es el Dios personal de Jesús. Jesús repite 2 veces, Dios mío, Dios mío. Dios es su Dios personal.
Y Dios tiene en su amado Hijo a quien Él le pertenece. Dios tiene en Jesús a su amado Hijo y que Dios a Él le pertenece. Y también al Padre Celestial. La pregunta del Hijo Jesús a Dios su Padre: ¿por qué me has desamparado? Hermanos en Cristo, como vemos, Jesús se siente desamparado, se siente abandonado por su Dios, por su Padre. Es que Jesús, hermanos, escuchen, está cargando el pecado del mundo. Y para poder salvar al mundo, su Dios, su Padre, tiene que dejarlo morir solo en la cruz, para así hacer su soberana voluntad, que es la muerte en la cruz de Cristo por los pecadores, por su Hijo. Bien, ¿qué hay para nosotros hoy en esta palabra de Jesús? ¿Qué hay? Uno, al igual que Cristo, nosotros también un día en esta tierra tendremos que morir, hermanos. Dios ha establecido para los hombres, dice la Biblia, que mueran ¿cuántas veces? Una sola vez. Y después el juicio. Entonces, si Dios ha establecido la muerte de los hombres, suyo y mío, nadie, absolutamente nadie, escapará de la muerte en esta tierra. Los que tienen a Dios como su Dios, cuando ellos mueran, Dios estará con ellos, acompañándolos, fortaleciéndolos. Así ellos no estarán solos cruzando el valle tenebroso de la muerte. El salmista dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Así que cuando usted y yo muramos en los designios eternos de Dios, no nos olvidemos. Ahí está nuestro Padre Celestial para darnos la fuerza, la confianza, la esperanza de que vamos a estar con Él. Otra cosa, debemos presentarle a nuestro Dios nuestros sufrimientos, hermanos. Debemos pedirle a nuestro Dios que nos socorra, que nos auxilie cuando estamos pasando por sufrimientos. Dice el Salmo: sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Gloria a Dios. Dice el salmista: este pobre clamó y lo oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias por el que está pasando. Hermanos en Cristo, cuando Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, hacemos una pregunta. ¿Realmente su Dios y Padre lo había desamparado? ¿Lo había abandonado? No, su Dios no lo había abandonado. Estaba con él reconciliando al mundo consigo mismo. Entonces, hermano, cuando esté pasando por sufrimientos, no piense que Dios lo ha abandonado. No piense que Dios la ha abandonado. Él está con usted por medio del Espíritu Santo, consolándolo, fortaleciéndolo
para que con santa paciencia soporte el sufrimiento que está experimentando. Recuerde la fiel promesa de Dios: no te desampararé ni te dejaré. La promesa de no desampararnos mientras vivimos en esta tierra, y la promesa de no desampararnos cuando dejemos esta tierra cruzando el puente de la muerte. Amén. Vamos a escuchar la exposición de la quinta palabra con el pastor Ronald López. Uno de los grandes misterios en relación a nuestro Salvador es el hecho de tener dos naturalezas. A su naturaleza divina, Cristo decidió unir otra naturaleza, la humana. Y en varios pasajes de los evangelios podemos apreciar dicha humanidad. Se menciona que Jesús nació como cualquier ser humano. Se menciona que Jesús creció en estatura, conocimiento y sabiduría. Se menciona que Jesús se cansó luego de una larga caminata. Se menciona que Jesús tuvo hambre. Se menciona que Jesús durmió. Se menciona también que Jesús lloró al sentir la pérdida de un gran amigo. Y aquí encontramos que Jesús tuvo sed. Tengo sed. La quinta palabra mencionada por Cristo en la cruz tiene la particularidad de mostrarnos la humanidad del Hijo de Dios. Mediante sus palabras revela su intenso sufrimiento físico. Primero podemos analizar que el sufrimiento no era algo pasajero. Al mencionar tengo sed, Jesús estaba indicando una necesidad muy personal del ser humano. Era una sed en tiempo presente, en ese preciso momento. Su cuerpo necesitaba de agua. La sed era uno de los tormentos ordinarios y más terribles de los crucificados. En Cristo, esta sed tuvo que ser abrasadora. Desde la agonía del Getsemaní, pasando por todos los procesos, flagelación y la vía dolorosa en la que desfalleció, la deshidratación producida tuvo que haberle causado una sed ardiente. Esta es la clase de sed que podríamos experimentar en cualquier momento producto de una intensa actividad física. Pero el sentir cristiano ha visto en esta sed, más que una simple sed fisiológica, ha visto como una sed más trascendental, más profunda. Si Cristo libremente acepta y padece esta sed, lo hace por la inmensa sed que tiene de honrar al Padre y de salvar a los hombres. Por eso esta sed fisiológica es a un tiempo mérito y signo de su inmensa sed redentora. Un ejemplo de esto se puede apreciar en el episodio de su encuentro con la mujer de Samaria. Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Tengan sus Biblias abiertas en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, que es el episodio en que Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Al llegar al punto donde se abastecían de agua para calmar la sed física, Jesús le pide a la mujer que le diera un poco de agua, pero al percatarse de la enorme necesidad de ella, Jesús deja de lado sus necesidades y se lanza en rescate de aquella que padecía sed, incluso mayor que una sed física. Mire, en el versículo 13, Jesús le dice a la mujer: cualquiera que bebiere de esta agua que sale de este pozo volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la respuesta de la mujer le dice: Señor,
dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. El profundo deseo de cumplir con la misión encomendada se ve en la respuesta que Jesús da a sus discípulos cuando llegan a Él y lo ven conversando con aquella mujer. Esta respuesta la encontramos en el verso 32. Luego que los discípulos llegan y lo ven conversando, Él les dice: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y en el 34 también les dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y la enorme sed de la mujer samaritana fue saciada desde aquella misma hora. Al igual que aquella mujer que tenía tanto una sed física como una sed espiritual, hoy los seres humanos padecemos muchas veces de una sed más profunda que la fisiológica. Y esta sed puede tener varias procedencias. Hay quienes tienen una sed que se origina en la falta de relaciones familiares. Padres que no son afectivos con sus hijos y crean en ellos una falencia emocional que se manifiesta en la dependencia que tienen de otras personas que en muchas ocasiones terminan aprovechándose de ellos. Tienen una sed de pertenencia, una sed de encajar en algún grupo. Otros, en cambio, tienen una sed que los lleva por caminos peligrosos, con el fin de obtener dinero para tratar de calmar sus ansiedades, originado de una vida llena de insatisfacciones en cuanto a lo material. Y llevados por esa sed, se juntan con personas de dudosa procedencia, de dudosa reputación, y terminan cometiendo delitos que los conducen a la cárcel o a la muerte. Hay quienes sienten una profunda sed por ser alguien en la vida, ser reconocidos como alguien importante o que ha realizado obras que merecen ser recordadas. Esta sed que sienten los lleva a tratar de subir peldaños en lo profesional o en lo social, sin considerar a quienes lastiman o destruyen a su paso. Y también hay quienes sienten una profunda sed espiritual, producto de una vida disoluta, una vida distorsionada, llena de fracasos sentimentales, emocionales, económicos y sociales. A todos ellos Cristo les dice: yo soy el agua viva. El que a mí viene no tendrá sed jamás, y de su interior correrán ríos de agua viva. La mujer samaritana vio por fin calmada su sed de afecto al conocer al maestro de Galilea. ¿Recuerdan la pregunta que le hizo el maestro a ella? Ve y trae a tu marido. Y ella, tal vez avergonzada y agachando la cabeza, le dice: Señor, no tengo marido. Y al estar ya cerca de la hora de su muerte, Jesús vio calmada la sed que sentía de cumplir la voluntad del Padre, al exclamar estas palabras: tengo sed, para que se cumpliese la profecía. No sé cuál sea el origen de la sed interior que tú sientes en este momento. A lo mejor sientes una sed producida por el abandono de tu familia. A ti, Cristo Jesús te dice: ven y serás parte de mi familia. A lo mejor sientes una sed originada por la estrechez económica que has vivido siempre. A ti, Cristo Jesús te dice: no te dejaré ni te desampararé. Tal vez sientes una sed de saber que eres importante, que has realizado algo que merece ser recordado. A ti, Cristo Jesús te dice: eres importante, morí por ti, por tu vida, y serás recordado por toda la eternidad.
A lo mejor sientes una sed producto de la vida de pecado que has vivido y ya no sabes qué hacer con ella. Has visitado a muchas personas, has visto a mucha gente y ninguna de ellas han podido calmar la sed que hay en tu interior. A ti, Cristo Jesús te dice: abre la puerta de tu corazón y permíteme sanarlo. Permíteme hacerte una nueva criatura, y la sed profunda que tú estás sintiendo puede ser saciada, como fue la de la mujer samaritana, como fue saciada la mía, como ha sido saciada en cada creyente en Cristo en todos los siglos. Pues entonces, no esperes más. Acude a Cristo a calmar la sed que sientes, pues Él es fuente de agua viva. Amén. Vamos a escuchar la exposición de la sexta palabra con el pastor Isidoro Ceballos. Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. El Señor dijo: consumado es. Todo está cumplido, todo se ha cumplido. ¿Qué es ese todo que se ha cumplido? ¿Qué es ese todo que el Señor nos ha cumplido ya? Bueno, todo lo que el Señor ha cumplido es todo el proceso establecido por Dios para la salvación del mundo caído en pecado. El apóstol Pablo dice a este respecto: ya pues, en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de Cristo, de cruz. Filipenses 2, 5 al 8. Jesucristo dice: siendo Dios, no se aferró a su condición de ser Dios. Él se despojó a sí mismo, adquiriendo la condición de siervo. Jesús se hizo semejante a los hombres, participó de la carne y sangre humanas. Jesús, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué clase de muerte? La muerte que Cristo experimentó fue la muerte de cruz, la muerte más horrenda, la muerte que solo estaba asignada para los malhechores que no podían corregirse. Jesucristo ha cumplido todas las profecías hechas en relación a su vida y ministerio terrenales. El profeta Isaías profetizó el sufrimiento que tendría que experimentar Jesús el Salvador. Dice: Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores, Él fue herido por nuestras rebeliones o por nuestros pecados. El castigo que merecíamos cayó sobre Jesús en la cruz. Jesús cargó el pecado de todos nosotros. Él fue angustiado y afligido, y esto lo sufrió sin abrir la boca. Jesús, como cordero, fue llevado al matadero de la cruz sin hacer ninguna resistencia.
Jesús todo lo sufrió, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Él puso su vida en expiación por el pecado humano. Y esto se encuentra, para los que a veces toman apunte, en Isaías 53, 1 al 12. Los maltratos físicos que debía experimentar por los hombres malos los registra el Evangelio de Mateo 27 al 31, y leo: lo azotaron, lo desnudaron, pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, se burlaron de él, le escupieron, le golpearon con una caña en la cabeza para que las espinas penetraran en su cabeza. Lo escarnecieron, lo llevaron para crucificarle. Como ya mencioné, Mateo 27, 27 al 31 registra esto. Todo esto ya había sido profetizado por Isaías. Cristo lo cumplió. Por esto dijo: todo está consumado, todo está cumplido, todo se ha cumplido. Y porque todo lo ha cumplido, inmediatamente inclinó su santa cabeza y entregó el Espíritu y murió. ¿Qué nos dice a nosotros hoy la palabra consumado es? Que tengamos presente que hemos sido rescatados del pecado, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Así se pagó un altísimo precio para nuestra redención. Y eso lo registra Pedro en su primera carta, versículo 1, 18 al 20. Dice Pedro: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de su nombre. La sexta palabra nos exhorta a vivir el resto que nos queda de vida en la tierra conforme a la voluntad de Dios, en santidad en toda nuestra manera de vivir. Porque puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne o en el cuerpo conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Primera de Pedro 4, 1 al 12. La sexta palabra nos exhorta, esto es interesante, hermanos, nos exhorta a aceptar el sufrimiento por ser discípulos y seguidores de Cristo, pues esto nos hace participantes de los sufrimientos de Cristo, hermanos. La sexta palabra, hermanos, nos enseña que esto es interesante, que al igual que Cristo cargó su cruz, nosotros debemos cargar nuestra cruz cada día, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, a fin de que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Por tanto, nosotros también teniendo en nuestro alrededor una
tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y en el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hebreos 12, del 1 al 3. Amén. Vamos a escuchar, ahora vamos a seguir con la exposición de la séptima palabra con el pastor Isidoro Ceballos. Lucas 23, 46 dice: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hermanos en Cristo y amigos todos, la séptima palabra indica que Jesús clamó a gran voz a su Padre Celestial. Y yo veo en este clamar a gran voz a su Padre Celestial un clamor de victoria, un clamor de alguien que ha logrado algo muy significativo y especial. Dijo a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cristo, al terminar su vida terrenal, iba a estar en las manos de su Padre Celestial. Así fue a disfrutar de la gloria que tuvo en comunión con su Padre antes que el mundo fuese. Dijo el Señor: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17, 4 al 5. Hermanos en Cristo, la séptima palabra nos enseña sobre la realidad de la muerte. Escuchen, la muerte es la separación del cuerpo y del espíritu. Cuando el Señor murió, ¿qué entregó en las manos de su Padre Celestial? Entregó a Él su espíritu, no su cuerpo. Pues este quedó aquí en la tierra, fue sepultado en el sepulcro de José de Arimatea y luego resucitó al tercer día. Así que lo que muere es el cuerpo y no el espíritu, hermanos. Esto lo dice expresamente Salomón: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Eclesiastés 12:7. Hermanos, ¿qué nos dice la séptima palabra a nosotros hoy? Dice que los hijos de Dios morirán un día. Les llegará el día en que el espíritu saldrá de sus cuerpos hechos del polvo de la tierra, y el espíritu del alma vuelve
o volverán a Dios que los dio. Que los hijos de Dios, por la fe en Cristo, cuando mueran, irán a estar con Dios su Padre en el cielo. Cuando los hijos de Dios, por la fe en Cristo, mueran, las manos poderosas del Padre estarán abiertas para recibir sus espíritus. El apóstol Pablo lo expresa así: partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Y esto lo registra Filipenses 2:23. También nos enseña la séptima palabra que los espíritus de los que mueren en Cristo, porque son hijos de Dios, serán recibidos por las poderosas manos de Dios cuando mueran. Serán solo los que mueren en la condición de hijos de Dios, aquellos que las manos santas y poderosas de Dios reciban sus espíritus cuando mueran. Los que en vida se arrepintieron y creyeron en el Salvador Jesucristo y por esto fueron adoptados hijos de Dios, solo a ellos y exclusivamente a ellos, cuando mueran, cuando sus espíritus salgan de sus cuerpos, las manos del poderoso Dios estarán para recibir a sus espíritus. También nos enseña, hermanos, que la mayor bienaventuranza para un ser humano, ¿saben cuál es? Es morir en la condición de un verdadero hijo de Dios. Y los verdaderos hijos de Dios son los que se han arrepentido, son los que han creído en Cristo y han nacido de nuevo. Hay mucha gente que está asociada a una iglesia evangélica, pero no son verdaderos hijos de Dios, porque no viven como hijos de Dios, porque realmente no se han arrepentido, no se han convertido a Cristo, porque siguen viviendo para su carne, para el mundo y para lo que deja de Dios. Así que la mayor bienaventuranza para un ser humano es morir en la condición de un, escúcheme, verdadero hijo de Dios. Estos irán a estar en el cielo con el Padre Celestial, con el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo luego que mueran. Amén. Bueno, hermanos, hemos hecho 7 exposiciones prácticas de las 7 palabras pronunciadas por Jesucristo clavado en la cruz del Calvario. Y escuchen, de estas 7 exposiciones destacamos en la primera, la petición de perdón al Padre Celestial para los pecadores ignorantes que no saben lo que hacen al crucificar a Cristo como si fuera un malhechor. La segunda palabra, la promesa de llevar al malhechor arrepentido consigo al paraíso luego de que muera. Tercera palabra, el deber de un hijo de honrar a sus padres proveyendo para ellos a fin de suplir sus necesidades. La cuarta palabra, cuando los hijos de Dios sufren, no están abandonados, desamparados por el Padre Celestial. Él está con ellos cuando sufren, consolándolos y fortaleciéndolos. Quinta palabra, cuando sufrimos, siempre habrá una mano amiga que nos ayude de alguna manera, dándonos algo para paliar nuestros sufrimientos. Cuando los soldados se acercaron a la boca del sediento Jesús, el vinagre, dice la Escritura que Jesús no rechazó este gesto de misericordia, sino que lo tomó. Sexta palabra, cuando hayamos cumplido, esto es interesante, cuando hayamos cumplido totalmente y bien
el plan de Dios para cada uno de nosotros en esta tierra, entonces seremos promovidos a salir de este mundo para ir al encuentro de nuestro Dios y Padre Celestial. La séptima palabra: cuando llegue la muerte, nuestro cuerpo y espíritu se separarán. El cuerpo será sepultado en la tierra y el espíritu irá a estar con Dios, con Cristo, lo cual es eternamente muchísimo mejor, hermanos. El Cristo que murió en la cruz por nosotros los pecadores es el Salvador del mundo. Y todos los que en vida se arrepienten y creen con el corazón en Él, no perecerán en el infierno, sino que tendrán vida eterna. Haga usted de este Cristo su Salvador personal, recibiéndolo por la fe en su corazón, y Él lo salvará de la perdición eterna en el infierno, y a su vez Él le dará vida eterna. Amén. Cantemos, hermanos, con mucho gozo, pensando en la letra de esta canción. Vamos a cantar nuestro coro. Después la oración. Bien, vamos la oración con el pastor Ronald López. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, con todo nuestro corazón, por este tiempo que tú nos has permitido recordar las hermosas y eternas palabras de nuestro Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario. Palabras, Señor, que nos alientan, palabras, Señor, que nos desafían,
Palabras, Señor, que nos impulsan a mantenernos en la vida cristiana, mirando a los ojos a aquel que dio su vida por nosotros, aquel que despreció su propio sufrimiento por amor a nosotros, aquel que murió, aquel que resucitó y que hoy está sentado a la diestra de Dios Padre y que intercede y vela por nosotros. Gracias te damos, Señor, por los aquí reunidos y aquellos que también se han conectado a través de las redes sociales. Te pedimos que estas reflexiones queden siempre en nuestra mente y en nuestro corazón y que podamos, Señor, ponerlas en práctica en nuestra vida para gloria y honra de tu nombre. Oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Posición, cantemos con mucho gozo. Te amo, Jehová, fortalézame. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Y la iglesia del Dios viviente presente, y también la que está enlazada en el Facebook de la iglesia. ¿Qué dice? Amén. Amén. ¿Qué más? Gloria a Dios. Gloria a quién? Gloria a Dios. ¿Por qué tiempo? Toda la eternidad. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene